Profe, no se le escucha nada. Ok, no estaba acá. Bueno, Ya. chicos, Ahora sí. estaba acá esperando que ustedes, pues, que todos se conecten. Lo que pasa es que apenas hay 9, me faltan 3 todavía. Bueno, Cristian, te decía, para la próxima semana va a ser igual. Deben tener en cuenta los simuladores. Por ejemplo, yo acá estaba tratando inclusive de explicar, por ejemplo, en este caso yo puedo mover tanto, obviamente, el punto ¿sí? de llegada, puedo mover el proyectil, bueno, etcétera. Sí, puedo moverla más. Entonces también vamos a tener en cuenta estos dos simuladores que les voy a mostrar. ¿Qué te digo? Va a ser de igual manera como lo hicimos la semana pasada. Porque obviamente quiero evaluarles tanto esta parte como la parte práctica. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Igual, bueno. Bueno, chicos, claro, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Seguimos con fuerza para terminar por hoy. Sí, continuemos con fuerza. Listo. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, primero vamos a ver leyes de Newton. ¿Recuerdan cuáles son las leyes de Newton? ¿Alguna? Toda acción tiene su reacción, si no estoy mal. Tercera ley de Newton, perfecto. Sí. ¿Cuál más? Todo lo que sube tiene que bajar. No, mentiras, no sé. Todo lo que sube tiene que bajar. Bueno, sí, también eso es ley de la fuerza, puede aplicarse. Bueno, ¿cuál más? Sí, no me acuerdo de más, solo me acuerdo de esas dos. Bueno, está viendo que dice Cristian, yo por acá las tengo. La primera es la inercia, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo inercia, dice que si el cuerpo está en reposo o en su estado natural, obviamente su velocidad es constante. En caso, por ejemplo, de que yo ya le aplique una fuerza, obviamente él va a tener movimiento, ¿cierto? O si la fuerza de fricción es 0, pues él ya va a tener movimiento. Pero en este caso, o bueno, o sea, muy bajita va a tener movimiento, pero siempre yo voy a tener un estado natural que es el reposo, ¿listo? Ya obviamente cuando se le aplica una fuerza, entonces va a tener movimiento. Entonces, la sumatoria de fuerzas en este punto siempre va a ser igual a 0, ¿sí? O sea que la primera ley de Newton me dicen que la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Siempre va a ser igual a 0, ¿listo?
Ahora, la segunda ley de la fuerza. Lo que decía Cristian ahora. Bueno, yo le aplico, por ejemplo, al cuerpo que va, que lancé, ¿sí? Él tiene que volver a bajar, ¿sí? ¿Y por qué lo hace? Por la acción que tiene la gravedad, ¿sí? Entonces, en este caso, yo voy a tener que siempre la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. O sea que en el caso, por ejemplo, de esa pelota, la aceleración sería 9,8 multiplicado por la masa de la pelota. ¿Listo? Y la tercera ley, que también por ahí comentó Cristian, dice que es la ley de acción o reacción. O sea que si yo, por ejemplo, que tengo dos cuerpos que interactúan, pues obviamente sobre ese cuerpo, sí, si yo estoy aplicando una fuerza, sobre ese cuerpo también va a haber otra fuerza que es la reacción. ¿Listo? Entonces se ve, por ejemplo, en este caso, cuando yo estoy haciéndole fuerza a un objeto en la parte de arriba o cuando, por ejemplo, estoy jalando la cuerda, ¿listo? Entonces, si yo jalo a un lado al otro, obviamente, dependiendo de la fuerza que efectúe, entonces él se me va a ir para un lado o se me va a ir para el otro, ¿sí? O los de este lado, por ejemplo, luego van a retroceder. Entonces, para estos principios o para estas leyes, siempre se trabaja con diagramas de cuerpo libre. Bueno, ahí no se ve muy bien, pero ahora los voy a dibujar. ¿Recuerdan diagramas de cuerpo libre? Más o menos, ¿no? Entonces voy a tomar lo siguiente. Voy a tomar entonces siempre un cuerpo. Voy a abrir por acá otra vez la tabla. Listo, entonces siempre voy a tener lo siguiente. La ley de la primera ley, ¿sí? La primera ley me dice, listo, la sumatoria de las fuerzas siempre va a ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, esto siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Esto es primordial cuando yo voy a hacer diagramas de cuerpo libre. Ahora, ¿qué me está diciendo ese? Por ejemplo, yo tengo la diapositiva que les estaba mostrando ahora. Yo tengo un cuerpo y sobre ese cuerpo siempre va a haber un vector que es la normal, ¿sí? Y otro vector que es W, ¿sí? Y W en este caso es la masa por la gravedad, ¿sí? Entonces, es la acción que ejerce este cuerpo, ¿sí? Que ejerce este cuerpo sobre el piso, ¿sí? La masa por la gravedad, ¿listo? Entonces, siempre voy a tener esas dos fuerzas, si no tengo rozamiento. Obviamente, si yo ya tengo rozamiento, entonces tengo que aplicar también la fuerza de rozamiento, ¿listo? Entonces, esa fuerza de rozamiento siempre va a ser contraria al cuerpo, o sea que si yo tengo rozamiento, esa fuerza va a estar así, contraria, siempre va a ser negativa al cuerpo. ¿Por qué? Porque si yo empujo este cuerpo, ¿sí? Y yo estoy empujando este cuerpo, por ejemplo, tengo rugosidad, ¿sí? Entonces, obviamente, esta rugosidad va a hacer que el cuerpo no se mueva constante, sino que tenga que hacer más fuerza. O sea, que esta fuerza que yo estoy ejerciendo hacia acá, ¿sí? Va a ser más fuerte para mover ese cuerpo. ¿Listo? Entonces, solamente vamos a ver hoy la fuerza, lo que ejerce
el cuerpo cuando se encuentra en reposo, que es el primer esquema, y cuando le ejerce una fuerza con y que tiene rozamiento. Listo. No vamos a ver planos inclinados, no alcanzamos, pero yo creo que en física 2 sí inician con eso. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, les voy a compartir el ejemplito que tengo acá. Listo, entonces tengo un cuerpo de 20 kilogramos se encuentra en reposo. De repente una fuerza de 40 newtons lo empuja horizontalmente por 3 segundos. Calcule la aceleración del bloque y su velocidad final. Listo. Ahí también puedo tener movimiento rectilíneo uniforme para que también movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, obviamente porque la velocidad cambia, entonces también puedo tener. ¿Listo? Entonces, en este punto les voy a explicar, bueno, voy a dibujar primero el esquema. Entonces puedo tener lo siguiente. Me dicen un cuerpo de 20 kilogramos se encuentra en reposo y de repente una fuerza de 40 newtons. Y de repente una fuerza de 40 newtons lo empuja horizontalmente. O sea que este cuerpo está en reposo, el cuerpo 1. ¿Listo? Te lo voy a colocar acá. Este cuerpo está en reposo y luego llega una fuerza, ¿listo? Y lo empuja. O sea que le va a ejercer los 40 newtons, ¿sí? Y lo voy a dejar, por ejemplo, acá. ¿Listo? ¿Cuánto ejerce? ¿Por cuánto tiempo? Me dicen que te va a ser igual a 3 segundos. ¿Listo? No me dicen fricción, entonces desprecio la fricción. Calcular la aceleración del bloque, o sea, A, ¿sí? ¿A cuánto vale? ¿Listo? Sí, y su velocidad final. Bueno. Entonces, lo primero que tengo que hacer es mirar, obviamente, el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué tengo en el diagrama de cuerpo libre para este caso? Entonces, voy a tener lo siguiente. Voy a calcularlo a partir de acá. Entonces, tengo una fuerza de 40 newtons, ¿cierto? Y además tengo la masa que es igual a 20 kilogramos. ¿Listo? Entonces, ¿qué decíamos ahora? Voy a tener este bloque y tengo una fuerza normal, ¿sí? Y tengo W, que es igual a la masa por la gravedad. ¿Listo? Entonces, yo ya tengo la masa y tengo la gravedad. Entonces, ¿quién es W? W va a ser igual a 20 multiplicado por 9,8. ¿Listo? Entonces, W en este caso va a ser igual a ¿cuánto les dio? A mí me dio 196. Listo, 196. Dejémoslo acá.
Pero acá hay un caso. Noten lo siguiente. A mí me están pidiendo esta aceleración, ¿sí? Y noten lo siguiente. Yo tengo que esta aceleración, ¿sí? ¿Sí? Esta aceleración es la misma que la gravedad, ¿sí? Entonces yo tendría que reemplazar W más bien por la masa y la aceleración, más no por la gravedad. ¿Listo? Entonces tienen que tener en cuenta esto, ¿sí? Siempre que me pidan, por ejemplo, en este caso, bueno, para estos casos que no estoy, que no tengo como tal, por ejemplo, si no son tensiones o algo, entonces siempre voy a tratar con A. ¿Listo? Ahora, les explicaba ahora este término, ¿sí? Este término, ¿sí? La sumatoria de fuerzas siempre va a ser igual a cero. Entonces, yo tengo que buscar la sumatoria de fuerzas tanto en X como la sumatoria de fuerzas tanto en Y, ¿sí? ¿Sí? Para este caso, solamente voy a tomar la sumatoria de fuerzas en X. ¿Por qué? Porque él solamente se me está moviendo de forma horizontal. O sea, que en Y no me interesa. ¿Listo? Entonces, voy a tomar lo siguiente. La sumatoria de fuerzas siempre es igual a cero, ¿cierto? ¿Y qué hay en X? ¿Sí? Si yo miro el esquema, entonces tengo la masa, ¿sí? Por la aceleración, ¿sí? Y esto va a ser igual a, bueno, voy a colocar acá, más bien así. Que la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Bueno. Ahora, tengo la fuerza. Sí tengo la fuerza porque por acá me la dan. Esta fuerza es 40 newtons. ¿Listo? Y la masa va a ser igual a 20 kilogramos. Ahora, entonces, ¿quién va a hacer la aceleración? Despejo, ¿cierto? Entonces, ¿a quién es? Va a ser los 40 newtons dividido entre 20 kilogramos. ¿Listo? Entonces, A va a ser igual a ¿qué? A 2 metros por segundo cuadrado. ¿Listo? Listo. Chicos, ¿me entienden de dónde saqué todo? ¿Cómo se realiza? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Profe, yo tengo una duda con esta fórmula, o bueno, con la sumatoria de f de x. Sí. Siempre es f de x, pero aquí lo que me determinó que era horizontal es, pues tiene que ver porque el problema tenga la flechita, o cómo determino yo que es horizontal. No, porque el problema te dice que solo lo muestra, ve que solo obviamente se mueve en un eje. Entonces, en este caso, mira que te dice, un cuerpo de 20 kilogramos se encuentra en reposo, o sea que está en el piso. ¿Listo? De repente, una fuerza de 40 newtons lo empuja horizontalmente, ¿sí? O sea, que lo empuja Mm, sobre el mismo plano Y, ¿sí? ok. Bueno, entonces por eso solamente es X. Si tuvieras, por ejemplo, poleas, bueno, que no alcanzamos a ver, ya tienes obviamente planos, tienes ya que mirar qué tienes en Y, o sea, qué elementos en Y tienes, pero acá solamente estamos tratando con horizontal. ¿Listo? Gracias. Bueno. Ahí me falta una cosa, me dicen, hay también la velocidad final, ¿sí? Entonces, em, la velocidad final la puedo hallar con la fórmula que es
La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, ¿sí? De la fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Listo? Entonces esto me queda que la velocidad final va a ser igual. La velocidad inicial, él estaba en reposo, o sea que la velocidad inicial es igual ¿a quién? Sería 0. A 0, entonces tengo 0, ¿sí? Más la aceleración que es 2 por el tiempo. Y él dice que lo empujo durante 3 segundos. ¿Listo? Acá es 2 metros por segundo sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces la velocidad final va a ser igual a 6. Cancelo este con este y me va a quedar metros por segundo. ¿Listo? Claro hasta ahí, chicos. Sí. Bueno, entonces voy a dar un ejemplo más y les voy a mostrar el simulador. Tengo acá, Profe, una pregunta. cuéntame. El 3 segundos no va elevado a la 2. El tiempo. El tiempo. No, mira que este es velocidad final igual a velocidad inicial más A por T. La otra fórmula que tú dices es para X. Ok. X es igual a velocidad inicial más 1/2 de A por T al cuadrado. Esta. Sí, Bueno, eso. algo así, sí. Listo. Gracias. Listo. Bueno, esta es otra. Bueno, entonces les voy a compartir acá otra vez la pantalla. Me dice acá. Por una pista horizontal cubierta de nieve se desliza un trineo de masa 105 kilogramos con una velocidad de 26 kilómetros por hora. El coeficiente de rozamiento entre el trineo y la nieve es de, esto se llama, yo le coloqué acá U, sin embargo se llama mu. ¿Listo? Entonces, acá le puedo colocar, bueno, después se los cambio para subírselos a la plataforma, se llama mu. ¿Listo? Calcular el tiempo que tarda en parar el trineo. Entonces, en este caso tengo lo siguiente. Tengo lo siguiente. El trineo lo voy a colocar como un cubo. ¿Listo? Y me dicen que tiene una fricción. ¿Listo? Entonces recuerden que la fricción siempre es una fuerza que va al contrario, ¿sí? Del cuerpo o del movimiento. Entonces, en ese caso, tengo por una pista horizontal cubierta de la nieve, se desliza un trineo de masa, entonces M va a ser igual a 105 kilogramos. ¿Qué más tengo? Y la velocidad va a ser igual a 36 kilómetros por hora. ¿Listo? El coeficiente de rozamiento, o sea, mu, yo lo escribo así, va a ser igual a 0,025. ¿Listo? Entonces me dicen, calcule el tiempo que tardarán para el trineo. Tiempo que tardarán en parar. ¿Listo? Entonces acá tenemos también la normal. ¿Sí? Y tenemos W. Voy a borrar acá. Y tenemos W. ¿Listo? Entonces yo digo también, la sumatoria, bueno, voy a colocar mi acá. Mi va a ser igual a 0,025.
Listo. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X, ¿a qué equivale? Lo mismo que hicimos ahora. A 0. O la otra parte, la parte de... Listo. Bueno, voy a decir que la sumatoria de fuerzas siempre es igual a 0, ¿cierto? Bueno, pero entonces la sumatoria de fuerzas en X, ¿a quién es igual? Solamente en X. O sea, dependo de qué? De la masa y la De la aceleración. masa y dependo también de la aceleración. ¿Sí? Con que esté muy bien. Ahora, ¿qué más tengo? En este caso sí tengo fuerza, sumatoria de fuerzas en Y. O sea que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a también a 0. ¿Sí? Pero entonces para este caso tengo, además de la W, que es cierto, esta parte, y tengo además la normal. Entonces yo digo que la normal menos W va a ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, cuando tengo fuerza de rozamiento, siempre entonces, obviamente, bueno, en casi todos los casos se trabaja entonces también con sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, en este caso, ¿quién es W? Va a ser la normal, sí, perdón, W va a ser M multiplicado por G, que esto va a ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, estas dos ecuaciones las reservamos, tanto esta y como esta. ¿Listo? Bueno. ¿Qué más tengo yo? Les voy a colocar por acá una formulita. La fricción siempre va a ser igual a la fricción por la normal, ¿sí? Pero la normal no la tengo, la normal la tengo acá, ¿sí? Entonces, primero tengo que hallar la normal para poder reemplazar la fricción. ¿Listo? Voy. Aparte de eso, entonces tengo lo siguiente, les voy a colocar acá. Miren que yo también tengo acá esta fórmula, la sumatoria de las fuerzas en X, ¿a quién es igual en este caso? ¿Sí? A la fricción. Entonces yo digo que la fricción va a ser igual, la fuerza de la fricción va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Entonces esta la reservo y reservo esta. Esta es mi ecuación 1 y esta va a ser mi ecuación 2. ¿Listo? Ahora entonces voy a empezar a reemplazar. Entonces, tengo acá que N, ¿sí? Por esta fórmula, N, si despejo va a ser igual a la masa por la gravedad. ¿Listo? Entonces, ¿quién es la masa? Dijimos ahora que era 105 kilogramos. ¿Listo? Por la gravedad, que en este caso es 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Listo? Entonces, N va a ser igual a... ¿Cuánto les da?
a 105 por 9.8. A mí me dio 1029. Listo, 1029. Listo. Y habíamos dicho que la fricción era igual a mu por la masa, o sea, por m. ¿Listo? Entonces, la F R va a ser igual a 100. A mu, que es 0,025, multiplicado por 1029. ¿Listo? Y entonces la fricción va a ser igual a 27, 25,7. ¿Sí? Newtons. ¿Listo? Bueno, esta fórmula ya no la necesito. Ahora, necesito es la segunda formulita, ¿cierto? Entonces, ¿por qué necesito la segunda? Ya tengo la fricción, ya tengo la masa. Ahora voy a hallar la aceleración. Entonces, tengo que FR va a ser igual a 25.7, ¿sí? Dividido entre la masa, y la masa era 105. ¿Listo? Entonces, esto es Newton sobre kilogramos. Y esto va a ser igual a la aceleración. ¿Listo? Estoy despejando esto. ¿Listo? Entonces, la aceleración es igual a ¿quién? A 0,24 les queda. ¿Listo? Metros por segundo cuadrado. ¿Listo? Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio, tiempo que tardará en llegar. Ah, bueno. ¿Cómo hallo el tiempo que tardará en llegar? Con la misma formulita de ahora. ¿Listo? Entonces, yo tengo que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, ¿cierto? Más A por T. ¿Listo? Tengo la velocidad inicial, entonces esta velocidad final, como me dicen que el trineo va a parar, entonces esta velocidad inicial es igual a 0. ¿Listo? La velocidad inicial es igual a 36. ¿Sí? A 36. Ya la tengo, entonces solamente despejan el tiempo. ¿Sí? Entonces en este caso me queda menos 36 dividido entre A, que es 0,24, ¿sí? Y ahí ya me va a quedar el tiempo. Listo, chicos, claro hasta ahí. Sí, claro. Bueno, les voy a mostrar el simulador para que, bueno, acá sí tenemos, bueno, les voy a mandar las instrucciones. Este simulador, no sé si tienen instalado Java, listo. Primero deben instalar Java, me imagino que como ustedes son tan tecnológicos, por ahí lo tendrán, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues yo instalé, ¿sí? Y ya me deja mover el simulador. Bueno, este simulador se le puede, inclusive, se le puede, inclusive, colocar, por ejemplo, los cuerpos. ¿Sí? Sí, ahora lo que hacíamos. ¿Sí? Y voy a empezar a mover, entonces él me va a dar
cuáles son los valores de la fuerza, cuál es la suma de fuerzas también, ¿sí? Si quiero, por ejemplo, movimiento, entonces también voy a mirar con cuál es la velocidad. Entonces acá le voy a colocar, por ejemplo, más masa para que este cuerpo lo mueva, ¿sí? Voy a ponerle acá. Y voy a mirar entonces y le voy a aplicar una fuerza. Se la voy a aplicar al otro lado, ¿sí? En caso, por ejemplo, de que la patineta vaya al otro lado, ¿sí? Él la quiere empujar, bueno. Y le voy a aplicar acá una fuerza, por ejemplo, de 50 newtons. ¿Listo? Entonces, ya vamos ahí vamos mirando, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad? ¿Sí? Obviamente dependiendo también de la masa. Bueno, y también la tenemos con fricción, ¿sí? Entonces, también le voy a colocar acá, le voy a colocar la fuerza, ¿sí? Y él también me va a decir cuál es la fuerza aplicada, cuál es la fuerza de fricción. Puedo colocarle, por ejemplo, la suma de las fuerzas, los valores, la masa, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Listo? Esto es de cacharrearle. Y acá la aceleración. Ah, bueno, esto es un laboratorio. Entonces, yo les voy a decir de qué modo hacen también el laboratorio para que repasen y obviamente para que lo tengan en cuenta para el parcial. ¿Listo? Entonces les voy a dar las instrucciones de cómo se instala. Este es gratuito, pero se debe instalar. ¿Listo? Chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? No, por ahora no. Bueno, entonces, por hoy terminamos clase. Tengan en cuenta entonces que la próxima semana es el parcial. Se los voy a colocar en la plataforma para que lo realicen durante las mismas 2 horas. ¿Listo? Entonces, que tengan buena noche, chicos. Y se Gracias, cuidan mucho. profe. Muchas gracias por ahí. Bueno, chao.